Muchas gracias a los medios de comunicación. Como ustedes pueden darse cuenta, las disposiciones presidenciales, pues de alguna u otra manera cada semana tienen alguna variación. Nosotros hemos tratado de darle seguimiento conforme las disposiciones que se van publicando para que los agentes tengan la información clara y precisa y que de alguna u otra manera pues también podamos actuar como corresponden y respetando las disposiciones presidenciales. Cabe mencionar de que a pesar de que existe una clara información, muchas personas han hecho caso omiso a las disposiciones presidenciales, todavía vienen de otros departamentos que el paso interdepartamental está cerrado, no lo respetan, pero los agentes siempre hacen el trabajo de venir y de en un momento determinado identificarlos y poder actuar cuando es necesario. Sí, definitivamente se encuentra lo que es Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Suchitepeques, Quetzaltenango, Izabal, El Progreso, Zacapa y Santa Rosa. Esto definitivamente la movilidad interdepartamental no la tienen autorizada, ya que en un momento determinado el repunte de casos pues tuvo un ascenso, por lo que nosotros también como Policía Municipal de Tránsito, nuestra función es tratar de velar de que este tipo de vehículos en un momento determinado identificado acá en el municipio pues se retorne. Inclusive estamos con la autorización de poder sancionarlo con el artículo 184.3, que es restricción, ¿verdad? En este caso restricción por disposiciones presidenciales, y el costo sería de 500 quetzales. Definitivamente, como siempre lo hemos dicho, por favor a la población de Santa Cruz de Quiché, en el caso muy particular nosotros tenemos que cumplir con las disposiciones que están emanadas de parte de Presidencia, pero en el caso muy particular, si ustedes pueden quedarse en su casa, les rogamos y les pedimos que se queden en su casa. Háganlo para el beneficio de su familia, háganlo para el beneficio de Santa Cruz de Quiché y esperemos que esta pandemia pase lo más rápido posible.